Buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Carolina Guanci Germán y en esta ocasión voy a estar hablándoles acerca de un tema de bastante importancia y es el tema de las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas también son conocidas como anomalías congénitas, trastornos congénitos y defectos de nacimiento, que estos son términos sinónimos que se utilizan para describir los trastornos estructurales, ya sea de la conducta, funcionales y metabólicos, que ya se encuentran en el momento de nacimiento. Ahora bien, existe una ciencia que se encarga de estudiar estas anomalías y esta ciencia es la teratología, que como les decía, la teratología es la ciencia que se encarga de estudiar las causas que producen, si podríamos decir así, los trastornos o las anomalías. Entonces, para seguir hablando de las malformaciones congénitas, tenemos que saber cuáles son los factores que influyen en las malformaciones y cómo se producen estas. Entonces, las malformaciones congénitas son defectos o anomalías que se producen durante la formación de las estructuras, es decir, durante la organogénesis, y pueden dar por resultado la falta completa o parcial de una estructura o alteraciones de su morfología normal. Entonces, las malformaciones congénitas o las malformaciones son ocasionadas por dos factores, que podríamos decir así: factores ambientales o congénitos, o pueden ser de ambos tipos. Entonces, la mayor parte también de las malformaciones se originan durante la tercera a la octava semana de la gestación. Entonces, como les decía anteriormente, existen dos factores que influyen en lo que es las malformaciones, y son los factores ambientales y los factores cromosómicos o genéticos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los factores cromosómicos y genéticos que influyen en el aspecto de las malformaciones congénitas. Entonces, las anomalías cromosómicas en el ámbito de los factores cromosómicos y genéticos, las anomalías cromosómicas pueden ser de dos tipos: pueden ser numéricas y a su vez también pueden ser estructurales. Entonces, estas dos son causas importantes de las malformaciones congénitas y aborto espontáneo. Se estima que el 50% de las concepciones terminan en aborto y el otro 50% de estos abortos presentan anomalías cromosómicas importantes. Entonces, yo les voy a hablar acerca de dos tipos de anomalías numéricas. Dentro de esto está el síndrome de Down y está el síndrome de Turner. Entonces, antes de todos debemos saber que dentro de las anomalías numéricas, las células somáticas humanas normales contienen 46 cromosomas y el gameto normal es 23. Entonces, las células normales, somáticas normales, son diploides, es decir, 2N, 46 cromosomas, mientras que los gametos normales son haploides o N, que quiere decir que son 23 cromosomas. Entonces, en este ámbito se implementan términos como el término de euploidía, que se refiere a cualquier múltiplo exacto de N. Por ejemplo, está lo diploide o lo triploide. Entonces, también está el término aneuploide, que se refiere a cualquier número de cromosomas que no sea euploide, y en general se aplica a los casos de cromosomas de más, que es el caso de la trisomía, y el caso de los cromosomas de menos, que quiere decir monosomía. Entonces, vamos a hablarle acerca de la trisomía 21 o síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down, trisomía 21 síndrome de Down,
El síndrome de Down es ocasionado generalmente por la presencia de una copia de más de cromosoma trisomía 21. Como les decía anteriormente, que la trisomía 21, la trisomía es un número de más de cromosomas, número de más. Entonces, cuando hay un número de más de cromosomas, esto produce lo que es el síndrome de Down, mejor conocido como trisomía 21. Entonces, las características, como podemos ver acá, que presentan las personas o los niños con síndrome de Down, esto incluye lo que es el retardo de crecimiento, retardo mental de diverso grado, anomalías craneofaciales, también presentan la cara aplanada, cara aplanada, orejas pequeñas, y también pueden presentar defectos cardíacos o hipotonía. Ahora bien, vamos a abrir un paréntesis en esta parte. Y el 95% de los casos de síndrome causado por trisomía 21 debido a una disyunción meiótica es ocasionado por la disyunción meiótica, y también el 75% de estos por no disyunción tienen lugar durante la formación del ovocito. Además, algo que hay que recalcar en esta parte es que cuando las mujeres con más de 35 años, de más de 35 años, tienen mayor riesgo de dar a luz una persona afectada por síndrome de Down. Entonces, como les decía anteriormente, una persona que tiene lo que es el síndrome de Down o la trisomía, está afectada por la trisomía 21. Como les decía, estas personas se caracterizan por los siguientes rasgos. Tienen la cara ancha y plana, mayormente. Tienen la cara ancha y la cara plana, tienen hendiduras palpebrales, oblicuas, tienen epicanto, tienen labio inferior con surcos y manos anchas con pliegue simiano único transversal. Y los niños con síndrome de Down a menudo presentan retardo mental y anomalías cardíacas congénitas. Vamos ahora a hablar acerca del síndrome de Turner. El síndrome de Turner mayormente se observa en mujeres con aspecto inconfundiblemente femenino, y esta se caracteriza por la falta de los ovarios, o sea, esto se le llama como digenesia gonadal. Presentan también baja estatura, y otras anomalías frecuentes son la membrana cervical, que presentan cuello de esfinge, y linfedema de las extremidades. También presentan deformaciones esqueléticas y el tórax bastante ancho con los pezones, muy separados, y con los pezones muy separados. Entonces, el 55% aproximadamente de las personas afectadas muestra monosomía con respecto al cromosoma X, y son cromatina negativa debido a la no disyunción. Entonces, esta parte, las personas que con síndrome de Turner son afectadas por monosomía. Recuerden que anteriormente les decía que la monosomía es cuando hay cromosomas de menos. Entonces, el síndrome de Down es ocasionado por la trisomía o por cromosomas de más, pero este es lo contrario. El síndrome de Turner es lo contrario al síndrome de Down. Este es ocasionado por la monosomía, que son cromosomas de menos. Entonces, en el 75% de los casos, la causa es la no disyunción del gameto masculino. En el resto de los casos, el síndrome es causado por anomalías del cromosoma X al 15%. O sea,
Les decía por la monosomía o por anomalías del cromosoma X. Entonces, vemos en cada una de estas imágenes las características propias de las personas que padecen del síndrome de Turner. Entonces, vemos en las diferentes fotografías las características propias de estas personas que padecen de esta enfermedad, de las malformaciones, de el síndrome de Turner. Y las personas que contienen, los pacientes que tienen este síndrome, las características que lo identifican, las características principales son en general membrana cervical. O sea, tienen mayormente la talla corta, como vemos aquí en las diferentes imágenes. Por ejemplo, en esta podemos verlo bien. Tienen, por ejemplo, la talla corta. Tienen la talla corta, en general, tienen el tórax bastante ancho y tienen la falta de maduración sexual. Repito, las personas con esto tienen el tórax totalmente ancho y la falta de la maduración sexual. Entonces, vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Hay algo, una diferencia. ¿Qué diferencia el síndrome de Down con el síndrome de Turner? Número 1, el síndrome de Down es ocasionado por la trisomía 21. Trisomía es número de más de cromosomas. Número 2, las personas con síndrome de Turner es ocasionada esta enfermedad por la monosomía, provocada por la monosomía o cromosomas de menos. Entonces, otra característica que los diferencia es que las personas con síndrome de Down suelen tener siempre las caras aplanadas y las personas con síndrome de Turner siempre tienen el tórax ancho y no se llegan a reproducir o a madurar totalmente sexual. O sea, no llegan bien a la maduración sexual. Otra cosa es que, como les decía, el síndrome de Down puede generar problemas cardíacos. Entonces, es importante que aprendamos a establecer las diferencias entre estos dos síndromes. Bueno, establecer la diferencia entre estos dos síndromes y entender que las mujeres a partir de los 35 años tienen el riesgo de dar a luz un niño con alguna malformación genética. Entonces, hasta aquí ha sido mi exposición y espero que le haya servido de provecho. Muchas gracias. Alabado sea. Gracias por prestar atención, su debida atención en esto. Gracias, muchas gracias, que pasen excelente noche. Casi no se ve mi imagen, pero ya recibo el por